¿sabías que la soledad es uno de los dolores más grandes que carga el ser humano en silencio? Tal vez tú mismo lo estás viviendo ahora, sonríes frente a los demás, publicas fotos en redes sociales, hablas con conocidos, pero cuando llegas a tu habitación y cierras la puerta, sientes un vacío que nadie más conoce. Ese silencio pesa. Ese silencio duele. Y muchas veces, lo peor de la soledad no es estar sin personas alrededor, sino sentir que aunque estés rodeado, nadie te entiende, nadie realmente te acompaña. Y aquí quiero detenerme contigo. ¿Qué haces cuando la soledad te invade? ¿A dónde corres cuando parece que no tienes a nadie? Algunos buscan refugio en distracciones, en relaciones vacías, en el ruido del mundo, pero cuando todo se apaga, la soledad sigue allí. Es entonces cuando Dios nos habla y nos recuerda, nunca estarás solo, porque yo estoy contigo. La Biblia lo dice con claridad en Deuteronomio 31:6, esfuérzate y anímate, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esa es la promesa más poderosa contra la soledad. Tú puedes sentirte abandonado por las personas, pero jamás estarás abandonado por Dios. Piénsalo así, si la soledad fuera un desierto, la presencia de Dios sería el manantial escondido que sacia tu sed. Y aunque a simple vista parezca que estás solo, cuando levantas tus ojos descubres que en ese desierto Dios camina a tu lado. La soledad, aunque duele, puede convertirse en una de las aulas más profundas donde Dios enseña. Fue en soledad donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente. Fue en soledad donde Elías escuchó la voz suave y apacible que lo levantó del desánimo. Y fue en soledad donde Jesús, en el desierto, enfrentó la tentación y salió victorioso. Entonces, ¿por qué tú y yo pensamos que la soledad es un castigo, cuando en realidad puede ser el lugar donde Dios nos forma y nos revela cosas que jamás escucharíamos en medio del ruido? La soledad muchas veces es el taller de Dios. Es allí donde Él pule tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para lo que viene. Porque escucha bien, Dios nunca desperdicia un momento de tu vida, y mucho menos esos instantes en que sientes que nadie más está. Ahora, déjame hacerte una pregunta que quizás no te has planteado, ¿y si tu soledad no es un enemigo, sino una invitación? ¿Una invitación de Dios para acercarte más a Él? Mira lo que dice el Salmo 34 horas y 18 minutos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Eso significa que la soledad no te destruye cuando la usas para acercarte más a la presencia de Dios. Imagina la escena, tú, solo en tu habitación, quizá con lágrimas cayendo, sin fuerzas. Y de pronto recuerdas estas palabras, yo estoy contigo. Cierras tus ojos, comienzas a orar, y poco a poco esa habitación que parecía vacía se llena de la presencia de Dios. Ya no hay vacío, ya no hay silencio, porque su Espíritu Santo te rodea y te recuerda que eres amado, que eres cuidado, que eres escogido. La soledad deja de ser un enemigo cuando la conviertes en un altar. Y aquí quiero decirte algo clave, la soledad no siempre se trata de ausencia de personas, sino de presencia de Dios. Hay quienes están acompañados, pero vacíos. Y hay quienes están físicamente solos, pero rebosantes de la plenitud de Cristo. Si hoy sientes ese peso en tu corazón, quiero animarte a transformar tu soledad en un espacio sagrado. En lugar de huir de ella, abrázala como un tiempo en que Dios quiere hablarte sin interrupciones. Pon música de adoración, abre la Biblia, derrama tu corazón delante de Él. Y te aseguro, descubrirás que no hay compañía más fiel que la suya. Porque escucha esto, los amigos pueden fallar, la familia puede estar lejos, las personas pueden darte la espalda, pero Dios jamás abandona a sus hijos. Y cuando lo entiendes, la soledad ya no te destruye, sino que te fortalece. Recuerda lo que dijo Jesús en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es una promesa eterna. No importa lo que sientas, no importa lo que veas, la verdad es esta, nunca estás solo. Y déjame decirte algo más, muchas veces, Dios permite que atravesemos temporadas de soledad para que aprendamos a depender solo de Él.
Porque cuando no tienes a nadie más a tu alrededor, entonces descubres que lo único que realmente necesitas es a Dios. Tu soledad puede ser la plataforma para tu victoria. Puede ser el espacio donde Dios renueve tu fe, donde te dé nuevas fuerzas, donde te muestre que no necesitas aprobación humana para avanzar, porque Él ya te ha dado su amor incondicional. Así que, la próxima vez que la soledad toque tu vida, no la mires como un castigo, mírala como una oportunidad. Una oportunidad para acercarte más a Dios, para conocerlo más profundamente, para experimentar su compañía de una manera real. Porque al final, la soledad no es ausencia. La soledad es presencia. Presencia de Dios. Y piensa en esto, ¿quién no ha pasado por un momento en que se siente completamente incomprendido? A veces compartes tus luchas con alguien cercano y te responden con un ya pasará o con un consejo vacío que no llena el corazón. Y allí la soledad parece multiplicarse, porque te das cuenta de que no siempre las personas tienen la capacidad de comprender tu dolor. Pero aquí está lo maravilloso, Dios no necesita que le expliques cada detalle, porque Él ya lo sabe todo. Antes de que una palabra salga de tu boca, ya está en su conocimiento. Y eso significa que en tu soledad, aunque no tengas con quien desahogarte, tienes un Padre que ya entiende lo que sientes y que jamás se cansa de escucharte. Mira lo que dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es una declaración directa de Dios a tu corazón. No te habla una persona, no te habla un amigo, te habla el Creador del universo, el mismo que sostiene todo con el poder de su palabra, y te asegura que está contigo. Ahora, quiero que observes algo, en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de fe pasaron por temporadas de soledad. José fue vendido por sus hermanos y estuvo solo en una cárcel extranjera. Daniel fue arrojado al foso de los leones, completamente aislado, pero acompañado por la presencia de Dios. Pablo escribió algunas de sus cartas más poderosas desde una prisión, rodeado de muros, pero con el fuego del Espíritu Santo ardiendo en su corazón. ¿Qué nos enseña eso? Que la soledad no detuvo su propósito. Al contrario, lo potenció. José en la cárcel fue preparado para ser gobernador. Daniel en el foso fue exaltado frente a reyes. Pablo en la prisión escribió cartas que hasta hoy nos fortalecen. Y tú, en tu soledad, también puedes estar siendo preparado para algo mayor que aún no ves. La soledad puede ser el terreno fértil donde germina tu llamado. A veces Dios aparta para poder hablar con claridad. Porque cuando estamos rodeados de ruido, de voces humanas, no siempre distinguimos la voz divina. Pero en la soledad, en el silencio, su voz se hace clara. Quiero que recuerdes este principio, la soledad no es ausencia, es preparación. Y quizás ahora mismo lo que estás viviendo no es un vacío sin sentido, sino un proceso intencional de Dios para que aprendas a escuchar, para que aprendas a confiar, para que aprendas a depender únicamente de Él. Déjame contarte algo, incluso Jesús, en el momento más doloroso de su vida, en Getsemaní, experimentó la soledad. Mientras oraba, sus discípulos dormían. Mientras sudaba gotas de sangre, nadie lo acompañaba. Y en la cruz, sintió el abandono y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Hijo de Dios pasó por la soledad, ¿qué nos hace pensar que nosotros no la viviremos? Pero escucha, esa soledad no fue en vano. Fue el camino para la redención, el precio de nuestra salvación. Así que cuando sientas que estás solo, recuerda, no eres el primero, no eres el único, y sobre todo, no es en vano. Dios tiene un propósito detrás de cada lágrima, detrás de cada noche de silencio. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos la soledad de manera práctica? Número 1. Reconociendo que no podemos llenar ese vacío con cosas externas. No importa cuánto tiempo pases en redes sociales, no importa cuánto te distraigas, el vacío interior solo se llena con la presencia de Dios. Número 2. Transforma tu soledad en oración. La próxima vez que te sientas solo,
no lo veas como un castigo, sino como una invitación a hablar con tu Padre Celestial. Cuéntale lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia tu corazón. Número 3. Alimenta tu mente con la palabra de Dios. La soledad puede ser peligrosa cuando la llenamos de pensamientos negativos, de mentiras del enemigo que nos dicen, no vales nada, a nadie le importas, no tienes futuro. Pero la palabra de Dios rompe esas cadenas y nos recuerda quiénes somos en Cristo, amados, escogidos, perdonados, herederos de la vida eterna. Número 4. Busca comunidad espiritual. Tal vez no siempre tengas amigos que entiendan tu fe, pero hay iglesias, grupos de oración, comunidades en línea donde puedes conectarte con personas que comparten tu misma esperanza en Cristo. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Y número 5, recuerda que la soledad es temporal. Nada en esta vida es eterno, y tampoco lo son las temporadas difíciles. Lo que hoy vives no será para siempre. El mismo Dios que estuvo contigo ayer, está contigo hoy y estará contigo mañana. Mira lo que dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El salmista no dijo que nunca caminaría en valles oscuros, dijo que incluso allí Dios estaría con él. Esa es la diferencia entre alguien que enfrenta la soledad con Dios y alguien que la enfrenta sin Él. Y sabes, hay algo que a menudo olvidamos, la soledad no solamente la experimentan las personas que no tienen familia o que viven apartadas. Hay muchos que están rodeados de gente, que tienen cientos de contactos en el teléfono, miles de seguidores en redes sociales, y aún así se sienten completamente solos. La soledad no siempre es falta de compañía, es falta de conexión verdadera. Quizás tú has sentido eso, te ríes con otros, sales, conversas, pero al regresar a tu casa, en el silencio de tu habitación, aparece ese vacío que nadie logra llenar. Eso pasa porque fuimos creados para algo más profundo que simples conversaciones superficiales. Fuimos creados para tener una relación íntima con nuestro Creador. Mira lo que dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso describe la necesidad del alma. No clama por entretenimiento, no clama por fama, no clama por distracciones, clama por Dios. Y hasta que el alma no lo encuentra, seguirá sintiendo ese vacío. Lo impresionante es que la Biblia nos muestra que Dios mismo entiende lo que es sentirse solo. En Génesis vemos que Dios miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso nos revela algo muy profundo, fuimos diseñados para la comunión, no para el aislamiento. Por eso la soledad duele tanto, porque no es parte del diseño original. Pero aunque la soledad exista, Dios la usa para redirigirnos hacia Él. Ahora bien, quiero que pienses en las personas que más admiras en la fe. Muchos de ellos fueron forjados en temporadas de soledad. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver la zarza ardiendo. Elías huyó al desierto sintiéndose derrotado y creyendo que era el único que quedaba fiel a Dios. Juan el Bautista vivió apartado, hasta que llegó su momento de anunciar la venida del Mesías. Todos pasaron por etapas de aislamiento, y en esas etapas Dios los transformó en instrumentos poderosos. Entonces pregúntate, ¿qué está formando Dios en ti a través de esta soledad? Quizás paciencia, quizás dependencia, quizás fe, quizás carácter. La soledad nunca es un fin en sí mismo, es un medio para un propósito mayor. Y déjame decirte algo más, no confundas soledad con abandono. El enemigo quiere que creas que nadie te ve, que nadie te escucha, que a nadie le importas. Pero la verdad es que tienes un Padre que jamás te abandona. Jesús prometió en Mateo 28 horas y 20 minutos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No dijo algunos días, no dijo cuando todo vaya bien, dijo todos los días. Eso incluye los días de lágrimas,
de vacío, de silencio. Ahora imagina esto, tu habitación puede parecer pequeña, pero en ese lugar puede descender la gloria de Dios. Tus lágrimas pueden parecer insignificantes, pero la Biblia dice que Dios las guarda en su redoma, Salmo 56, 8. Tu silencio puede parecer un desierto, pero en medio de ese silencio Dios puede hablar con claridad. Por eso, la próxima vez que la soledad golpee tu corazón, cambia tu perspectiva. En vez de decir, estoy solo, declara, estoy siendo preparado. En vez de decir, nadie me entiende, declara, Dios me entiende mejor que nadie. En vez de decir, no tengo a nadie conmigo, recuerda, tengo al Todopoderoso a mi lado. Y también quiero hablarte de algo importante, la soledad no siempre es negativa. Hay soledades necesarias. Jesús mismo buscaba la soledad para orar. Se apartaba de las multitudes, de sus discípulos, y subía al monte para hablar con el Padre. Allí en lo secreto recibía fuerzas para continuar su ministerio. ¿Qué nos enseña eso? Que a veces necesitamos aprender a valorar esos momentos a solas con Dios, porque allí ocurre lo sobrenatural. La diferencia es esta: soledad con Dios produce fortaleza, soledad sin Dios produce vacío. Y tú decides cómo llenar ese espacio. Quiero que te preguntes algo ahora: ¿qué haces cuando llega la soledad? ¿La usas para acercarte más a Dios o para hundirte más en pensamientos negativos? Porque esa decisión puede cambiarlo todo. Y si en este momento estás pasando por un valle de soledad tan profundo que piensas que no hay salida, escucha esto, no es el final. Job lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus bienes, y hasta su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job quedó prácticamente solo, pero nunca dejó de clamar al Señor. Y al final, Dios restauró todo lo que había perdido, y aún le dio más de lo que tenía al principio. La soledad no tiene la última palabra. Dios sí la tiene. Quiero que te grabes esto en tu corazón: la soledad es pasajera, pero el propósito de Dios es eterno. Y en ese propósito, nada ni nadie podrá apartarte de su amor. Como dice Romanos 8, 38-39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero hablemos claro, ¿qué hace la mayoría cuando la soledad golpea? Busca llenar el vacío con distracciones. Algunos se refugian en redes sociales, pasando horas y horas mirando lo que otros publican, pero al cerrar la pantalla el vacío sigue allí. Otros buscan compañía en personas que no les convienen, y terminan con relaciones que hieren más de lo que sanan. Algunos incluso buscan apagar la soledad con vicios, con cosas que parecen dar alivio momentáneo pero dejan un dolor más profundo. Eso sucede porque el corazón humano no fue diseñado para llenarse de cosas pasajeras. La soledad es como un eco del alma, recordándote que necesitas algo eterno. Y ese algo es en realidad alguien, Dios mismo. Quiero que pienses en la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella se sentía sola, incomprendida, incluso humillada. Su angustia era tan grande que lloraba en silencio. Pero un día decidió llevar su soledad al templo, y allí derramó su corazón delante de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Dios escuchó su clamor y le regaló un hijo que marcaría la historia de Israel. ¿Ves lo que pasa cuando decides llevar tu soledad al altar? Dios transforma lágrimas en promesas. Y quizá tú me escuchas ahora y dices, pero yo ya he orado, yo ya le he pedido a Dios, y sigo sintiendo el vacío. Escucha esto: Dios no trabaja en tu tiempo, trabaja en el suyo. La soledad puede ser su herramienta para moldearte. Él no siempre te sacará de la soledad inmediatamente, pero sí estará contigo en medio de ella. Y cuando termine su obra, mirarás atrás y dirás, valió la pena, porque en ese tiempo aprendí a conocerlo de verdad. Ahora bien, no quiero que pienses que este mensaje es solo para quienes están completamente solos.
También va para quienes, aunque rodeados de gente, sienten que nadie los entiende. Eso es más común de lo que imaginas. Muchos matrimonios están llenos de soledad. Muchas personas jóvenes, rodeadas de amigos, están vacías por dentro. Y aquí quiero decirte algo fuerte: ningún ser humano puede llenar lo que solo Dios puede llenar. Puedes tener a la persona más amorosa a tu lado, pero si tu corazón no está saciado en Dios, tarde o temprano sentirás ese hueco de nuevo. Y aquí hay un secreto: la soledad puede convertirse en un altar. Sí, un altar donde aprendes a escuchar a Dios de formas que nunca habrías escuchado si siempre estuvieras rodeado de ruido. A veces el Señor te separa para hablarte, porque si estuvieras en medio de la multitud no entenderías su voz. El silencio de tu habitación puede ser el lugar donde Dios susurre las palabras que transformen tu destino. Déjame preguntarte algo directo: ¿qué pasaría si en vez de huir de la soledad la abrazaras como una oportunidad divina? ¿Qué pasaría si esos momentos de vacío los convirtieras en momentos de oración profunda? Te aseguro que verías cambios reales, no superficiales. Mira lo que pasó con Jacob. Él pasó una noche solo, luchando con Dios, y de esa soledad salió transformado en Israel, el padre de una nación. La soledad fue el escenario del encuentro que marcó su vida. Y lo mismo puede pasar contigo. Ahora quiero hablarte de algo que quizá no te han dicho: la soledad también revela tu verdadera identidad. Porque cuando estás con gente es fácil fingir, es fácil ponerte máscaras, aparentar que todo está bien. Pero en la soledad, todo cae, quedas tú y tu corazón delante de Dios. Y ahí es donde Él empieza a sanar, a limpiar y a restaurar. Por eso, si ahora mismo estás atravesando un tiempo en que sientes que caminas solo, no lo veas como un castigo. Míralo como un entrenamiento. Dios está formando en ti un carácter que de otra forma no se podría formar. Está construyendo en ti una intimidad que luego será la base para sostenerte en lo alto. Y aquí viene algo poderoso: las personas más usadas por Dios, las que marcaron historia, todas supieron enfrentar la soledad. Jesús mismo, en el Getsemaní, fue dejado solo por sus discípulos, y en esa soledad entregó su voluntad al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió la eternidad, y fue pronunciada en soledad. ¿Te das cuenta del poder que tiene este tema? La soledad no es el final de tu historia, es el inicio de un nuevo capítulo. Y en ese capítulo, Dios quiere escribir algo que no se puede escribir en medio del ruido, sino en medio del silencio. Así que la próxima vez que sientas la soledad como un peso, recuérdalo: no estás solo, estás en la escuela del Espíritu Santo. Y cuando salgas de allí, saldrás más fuerte, más firme y más lleno de fe. Quiero que pienses en otro detalle: muchas veces confundimos estar solos con ser abandonados. Y son cosas muy diferentes. Estar solo es un estado temporal, ser abandonado es una mentira que el enemigo quiere que creas. Porque la Biblia dice que Dios jamás te dejará ni te desamparará. Esa es una promesa firme. Entonces, aunque no veas a nadie cerca, aunque no escuches voces a tu alrededor, no significa que estés abandonado. Dios está ahí. Y muchas veces, en la soledad, Él está más cerca que nunca. Ahora bien, quiero que lo apliquemos a la vida diaria. Piensa en los jóvenes que hoy se sienten solos incluso cuando tienen miles de seguidores en redes sociales. Publican una foto, reciben likes, reciben comentarios, pero en la noche, cuando apagan el celular, sienten un vacío enorme. Eso es porque la validación de las redes nunca llenará lo que solo la presencia de Dios puede llenar. Pensemos también en adultos que están casados, tienen hijos, trabajan duro, pero en su corazón sienten un silencio, una distancia con los demás. Viven en casas llenas de gente, pero experimentan la soledad en el alma. Y ese es un recordatorio de que la compañía humana no basta si el alma no está conectada con Dios. Y qué decir de los ancianos, que muchas veces son olvidados, dejados a un lado, como si ya no importaran. Ellos saben lo que es estar solos en un sentido profundo.
Y sin embargo, muchos de ellos descubren la paz más grande, que aunque todos los dejen, Dios nunca lo hace. Lo increíble es que la soledad nos iguala a todos. No importa tu edad, tu posición, tu nivel económico. Todos, en algún momento, enfrentamos ese silencio. Y allí es donde la fe se vuelve real. Mira lo que dice Isaías 41 horas y 10 minutos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa que rompe la mentira de la soledad. Quiero que ahora pienses en esto, ¿qué pasaría si decidieras ver tu soledad no como un enemigo, sino como un aliado? Si la usaras como una herramienta para crecer, para descubrir dones que antes no conocías, para fortalecer tu fe. Muchos ministerios nacieron en tiempos de soledad. Muchas canciones que hoy cantamos fueron escritas en noches de lágrimas. Muchas ideas que cambiaron el mundo surgieron en momentos donde alguien estaba solo con sus pensamientos y con Dios. Y aquí quiero contarte algo más. Cuando usas tu soledad como un espacio para buscar a Dios, esa soledad se convierte en intimidad. Y la intimidad con Dios trae revelación, trae dirección, trae paz. Piensa en Moisés. Pasó 40 años en el desierto, aparentemente solo, sin rumbo, cuidando ovejas. Pero ese tiempo fue el entrenamiento que lo preparó para guiar a un pueblo entero hacia la libertad. Lo que parecía soledad, era en realidad escuela. Piensa en Elías. Después de una gran victoria, se sintió tan solo que quiso morir. Pero allí, en su momento más oscuro, Dios le habló en un silbo apacible, en un susurro. Y esa voz fue suficiente para levantarlo de nuevo. La lección es clara, la soledad puede ser la plataforma donde escuches a Dios como nunca antes. Ahora quiero invitarte a hacer algo práctico. La próxima vez que sientas soledad, en vez de correr a buscar distracciones, detente. Respira. Habla con Dios. Dile lo que sientes sin miedo, sin filtro. Llora si tienes que llorar. Abre tu Biblia y deja que su palabra te hable. Porque créeme, Él responde. Y ahora, para cerrar este mensaje, quiero hablarte al corazón. Sé que muchos de los que escuchan este video sienten que la soledad se ha vuelto un peso insoportable. Sé que hay quienes duermen con lágrimas en los ojos, que sienten que nadie los entiende, que nadie los acompaña. Y quiero decirte, Dios sí te entiende, Dios sí te acompaña. Jesús mismo experimentó la soledad más grande en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pasó por esa soledad para que tú nunca tengas que estar realmente solo. Hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de entregar esa soledad a los pies de Cristo. No sigas cargándola solo. No intentes llenarla con lo que el mundo te ofrece, porque nunca será suficiente. Solo Dios puede llenar ese vacío. Cierra tus ojos por un momento y escucha estas palabras, no estás solo, nunca lo estuviste. Aunque no veas, aunque no sientas, aunque todo parezca silencio, Dios camina contigo. Y si le permites entrar, esa soledad se convertirá en tu lugar de mayor fortaleza. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero pedirte dos cosas muy simples pero muy importantes. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo más mensajes que fortalezcan tu fe y tu corazón. Comparte este video con alguien que esté luchando con la soledad, porque quizá esa persona necesita escuchar justo estas palabras hoy. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo, y en la soledad, Él escribe las historias más hermosas.